bienvenido al canal de Mi Roca. Hoy vamos a estar comenzando una serie para este mes de noviembre. La serie se trata de proverbios. Todos los días vamos a estar leyendo un capítulo de proverbios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. Las letras del alfabeto, las vocales y las consonantes forman palabras, oraciones, párrafos y libros, habladas, aleccionadas, firmadas, susurradas, escritas e impresas, desde el consejo amistoso hasta los discursos apasionados, y desde los volúmenes llenos de polvo hasta los suplementos diarios, se envían y se reciben mensajes donde todo el que envía trata de impartir conocimiento y sabiduría. Entretejido en el lienzo humano está el deseo de aprender y comprender. Nuestras mentes nos distinguen de los animales. Analizamos, conceptualizamos, teorizamos, discutimos y debatimos todo, desde la ciencia hasta lo sobrenatural. Construimos escuelas, institutos, universidades, donde profesores letrados pueden enseñar acerca del mundo y la vida. El conocimiento es bueno, pero hay una gran diferencia entre el conocimiento, tener los hechos, y la sabiduría, aplicar esos hechos a la vida. Podemos acumular conocimiento, pero sin sabiduría, nuestro conocimiento es inútil. Debemos aprender cómo vivir lo que sabemos. Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, nos dejó un legado de sabiduría escrito en 3 volúmenes: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En estos libros, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da pautas y principios prácticos para la vida. En el primero de estos 3 volúmenes, Salomón transmite su consejo práctico en forma de proverbios. Un proverbio es una oración corta, concisa, que encierra una verdad moral. El libro de Proverbios es una colección de estas sabias declaraciones. El tema principal de Proverbios es, lógicamente, la naturaleza de la verdadera sabiduría. Salomón escribe: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego procede a dar cientos de ejemplos prácticos de cómo vivir de acuerdo con la sabiduría divina. Proverbios abarca una amplia gama de temas, incluyendo la juventud y la disciplina, la vida familiar, el dominio propio y la resistencia a la tentación, asuntos de negocios, la palabra y la lengua, el conocimiento de Dios, el matrimonio, la búsqueda de la verdad, la riqueza y la pobreza, la inmoralidad y, por supuesto, la sabiduría. Estos proverbios son poemas cortos, por lo general en forma de versos pareados, que contienen una mezcla santa de sentido común y de advertencias oportunas. Si bien no tienen el propósito de enseñar doctrina, una persona que sigue su consejo caminará muy cerca de Dios. La palabra proverbio procede de un vocablo hebreo que significa administrar o gobernar, y estos dichos, recordatorios y advertencias ofrecen un consejo profundo para gobernar nuestras vidas. Cuando lea Proverbios, comprenda que conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría. Escuche los pensamientos y las lecciones del hombre más sabio y aplique estas verdades a su vida. No solo lea estos proverbios, practíquelos. Datos esenciales. Propósito: enseñar a la gente sabiduría, doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad. En resumen, aplica la sabiduría divina a la vida diaria y a ofrecer instrucción moral. Autor: Salomón escribió la mayor parte del libro, junto con Agur y Lemuel, que contribuyeron en algunas de las secciones finales. Fecha: Salomón escribió y compiló la mayoría de estos proverbios al principio de su reinado. Marco histórico: este es un libro de dichos sabios, un libro de texto para enseñar a la gente a cómo tener vidas piadosas mediante la repetición de estos pensamientos sabios. Versículo clave: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Características particulares. El libro utiliza diversas formas literarias: poemas, parábolas breves, preguntas directas y versos pareados. Otras figuras literarias incluyen antítesis, comparación y personificación. El bosquejo del libro se divide en 3 partes. La primera, sabiduría para los jóvenes, del capítulo 1 al capítulo 9. Sabiduría para todos, capítulo 10 al capítulo 24. Y sabiduría para los líderes, capítulo 25 al capítulo 31. La primera parte, sabiduría para los jóvenes. Salomón instruyó a los jóvenes de sus días como un padre que aconseja a su hijo. Si bien muchos de estos proverbios van dirigidos a los jóvenes, los principios que apoyan son útiles para todos los creyentes, ya sean hombres o mujeres, jóvenes o ancianos. Cualquiera que comience su viaje para descubrir más sabiduría se beneficiará grandemente de estos consejos sabios. Segunda parte, sabiduría para todos. Salomón quería impartir sabiduría a toda la gente, sin importar edad, sexo ni posición social. Estos consejos breves pero sabios nos proporcionan sabiduría práctica para la vida diaria. Debemos estudiarlos con diligencia y hacerlos parte de nuestra vida. Tercera parte, sabiduría para los líderes. Además de los proverbios que Salomón coleccionó, los hombres de Ezequías reunieron muchos proverbios que Salomón y otros escribieron. Si bien la mayoría son de carácter general, muchos están dirigidos específicamente al rey y a quienes se relacionaban con él. Estos son sobre todo útiles para líderes o los que aspiran serlo. Megatemas. En este libro podemos encontrar 5 megatemas. El primero y el más importante siendo la sabiduría, seguido por las relaciones, la conversación, el trabajo y el éxito. Proverbios capítulo 1. Prólogo, propósito y tema. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrinas, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar,
y los insensatos aborrerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará a un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Estudio de la palabra. Proverbios capítulo 1. Mientras el libro de los Salmos es para una vida devocional, el de Proverbios es para la vida diaria. Proverbios da sugerencias prácticas para una vida eficaz. Este libro no es solo una colección de dichos hogareños, contiene consejos espirituales profundos extraídos de la experiencia. Un proverbio es una frase corta y sabia, fácil de aprender y llama a una persona a actuar. No argumenta sobre criterios espirituales ni morales básicos, supone que ya los tenemos. El libro de Proverbios se enfoca en Dios, carácter, obras y bendiciones, y nos dice cómo vivir en relación íntima con Él. Salomón, el tercer rey de Israel, hijo del gran rey David, reinó durante la época de oro de Israel. Cuando Dios le dijo que le concedería cualquier cosa que deseara, pidió un corazón entendido. Primera de Reyes 3, del 5 al 14. A Dios le agradó esta petición y no solo le dio sabiduría, sino también grandes riquezas, poder y una era de paz. Salomón construyó el glorioso templo de Jerusalén, Primera de Reyes 6, y escribió la mayor parte del libro de Proverbios. Su perfil se puede encontrar en Primera de Reyes 4. El versículo 6, cuando dice dichos profundos, estos son los que dejan interrogantes. Uno de los tipos de individuos más molestos es el sabelotodo, alguien que tiene una opinión dogmática acerca de todo, cerrado a cualquier novedad, se irrita con la disciplina y se niega a aprender. Salomón llama insensato a esta clase de individuo. No sea un sabelotodo. En cambio, sea receptivo al consejo de otros, sobre todo a los que lo conocen bien y que le pueden dar consejos valiosos. Logre aprender de otros. Recuerde, solo Dios lo sabe todo. En esta era de información, el conocimiento es abundante, pero hay falta de sabiduría. Sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. Es una actitud básica que influye en cada aspecto de la vida. El fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra. La fe en Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y sus acciones. Confíe en Dios y Él lo hará profundamente sabio. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Esto es especialmente cierto en casa. Los niños aprenden valores, moral y prioridades al observar todos los días cómo actúan y reaccionan sus padres. Si estos muestran una profunda reverencia y dependencia en Dios, los niños captarán esas actitudes. Permítales que vean su reverencia por Dios. Enséñales a vivir con rectitud al darle a la adoración un lugar importante en su familia
y al leer la Biblia juntos. El pecado atrae porque ofrece una vía rápida hacia la prosperidad y nos hace sentir como si fuéramos uno de la multitud. Cuando nos dejamos llevar por los demás y nos negamos a escuchar la verdad, nuestros apetitos se vuelven en amos y haremos cualquier cosa para satisfacerlos. Pero el pecado, si bien es atractivo, es mortal. Debemos aprender a elegir no en base a una apariencia deslumbrante o de un placer a corto plazo, sino de acuerdo a los efectos a largo plazo. A veces esto significa evitar a quienes quieren incitarnos a realizar actividades que sabemos que son malas. No podemos ser amigos del pecado sin esperar que se afecte nuestra vida. Darse a la codicia es una de las trampas seguras de Satanás. Comienza cuando planta la sugerencia de que no podemos vivir sin cierta posesión o más dinero. Luego ese deseo aviva su propio fuego hasta convertirse en una obsesión que lo consume todo. Pídale a Dios sabiduría para reconocer cualquier deseo codicioso antes de que lo destruya. Dios le ayudará a superarlo. La ilustración de la sabiduría clamando en las calles es una personificación, una figura literaria para hacer que la sabiduría cobre vida para nosotros. La sabiduría no es un ser aislado, es la mente de Dios revelada. Al leer acerca del ministerio terrenal de Jesucristo, vemos la sabiduría en plena acción. A fin de comprender la forma en que podemos volvernos sabios, debemos escuchar a la sabiduría que nos llama e instruye en el libro de Proverbios. Para leer el llamado de la sabiduría en el Nuevo Testamento, véase 2 Timoteo 1:7 y Santiago 1:5. Asegúrese de no rechazar el ofrecimiento de sabiduría que Dios le hace. En el libro de Proverbios, simples e insensatos no son los que tienen deficiencias mentales, sino deficiencias del carácter. El insensato no es demente, sino incapaz de reconocer lo justo del injusto, el bien del mal. Dios desea mucho abrir su corazón y comunicarnos sus pensamientos. Para recibir su consejo, debemos estar dispuestos a escuchar. No podemos permitir que la soberbia obstaculice nuestro camino. La soberbia es pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos son superiores a los de Dios. Si pensamos que sabemos más que Él, o sentimos que no necesitamos su dirección, hemos caído en una soberbia necia y desastrosa. Muchos proverbios señalan que el fruto de su camino será las consecuencias que la gente experimentará en esta vida. Ante la disyuntiva de elegir la sabiduría de Dios o persistir en independencia rebelde, muchos deciden seguir solos. Los problemas que tales personas se crean terminarán destruyéndolos. No pase por alto el consejo de Dios, aun cuando éste sea doloroso para el presente. Le guardará de mayor dolor en el futuro. Espero que la lectura y el estudio de esta palabra haya sido de bendición para ti. Para más contenido como este, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.